8 de la mañana, 53 minutos, momentos de darle la bienvenida a la senadora del Frente Amplio, Lilian Quechichian. Ayer formó parte de la delegación del Frente Amplio que se reunió con el presidente de la República en el marco de la crisis hídrica. Y para hablar de este y otros temas, por supuesto, es que la recibimos. Bienvenida. Un gusto estar acá, muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, ¿con qué sensación se quedó después de ese diálogo que hubo ayer en Torre Ejecutiva? Yo te diría, fue una reunión necesaria. Nosotros la habíamos pedido porque la valoración del momento que estamos viviendo es realmente un momento crítico, muy crítico. El presidente de la República acordó de que en pocos días, en 10 días, en 15 días, en 20 días, las reservas de Paso Severino se agotan. No hay ningún pronóstico de lluvias que sea importante como para que empiece a resolver mínimamente el tema hasta agosto. Por lo tanto, va a llegar el momento en el que por el agua de la canilla va a salir agua directamente del Río de la Plata. ¿Con el río San José se pudo profundizar un poco más? Sí, sí, porque fue de las cosas que estuvieron. Paso Severino se puede votar, pero como esos trabajos podrían drenar un poco más de agua. Sí, ese es un trabajo, por eso nosotros decimos, es un trabajo que empezó tarde, debería haber empezado antes. Por eso nosotros decimos que nos da la sensación de que el gobierno esta crisis la viene corriendo desde atrás. Claro, pero se había dicho que el río San José, no estaba en condiciones días anteriores. No, la obra se puede, la obra de ingeniería se puede empezar, es un caño de unos 13 kilómetros que va a ser el trasvase del río, del San José al Santa Lucía. De eso hablamos, sí, le preguntamos si él tenía la misma información que nosotros, que no era muy seguro que terminara en 30 días esa obra. Él dijo que la estaba siguiendo diariamente, que le mandaban fotos del avance de la obra. Nosotros le volvimos a insistir que los técnicos del Frente Amplio nos dicen que va a ser difícil que en 30 días esté pronta, pero fundamentalmente nos centramos primero en decir que estábamos de acuerdo con las medidas tomadas, porque venían en la línea de lo que nosotros, te diría, desde enero, febrero veníamos planteando. Los impuestos al agua embotellada, acercarle el agua a los sectores más vulnerables. Obviamente él no aceptó la propuesta nuestra de exoneración de la tarifa de OCE que nosotros propusimos para los hogares que gastaran 1.000 pesos o menos de agua. Eso no estuvo contemplado, pero sí hablamos de esa obra, hablamos del desafío logístico. Esa era nuestra preocupación central, decirle que a nosotros nos parece que una situación de este tipo, y se lo dijimos, se lo dijo el presidente del Frente Amplio, se lo dije yo, se lo dijo el intendente de Canelones, se lo dijeron otros compañeros que estaban en la reunión, es necesaria la convocatoria al Sistema Nacional de Emergencia, al SINAE. Desde nuestra experiencia de gobierno anterior, el SINAE es una herramienta fantástica de coordinación. ¿Y en qué medida podría ayudar en este momento el SINAE? Muchísimo. Para entenderlo un poco más, ¿no? Porque uno piensa en crisis, bueno, una inundación, cómo apuesta y reacciona el SINAE con los centros coordinadores de emergencia departamentales, pero en este caso puntual, y ¿qué bueno, rol cumpliría? Vamos a tener, además del desafío que tenemos hoy, de hacerle llegar, ahora se les va a estar llegando a unos 500.000 de personas agua embotellada, cuando en pocos días la calidad del agua todavía sea peor y el agua no solo no es potable como no es hace mucho tiempo, sino va a dejar de ser bebible, vamos a tener un desafío logístico de llegada de agua a lugares con dificultades. Ayer hablaban las cárceles, los geriátricos, los lugares donde hay personas con problemas de salud, los pequeños pueblitos. Bueno, para eso es necesaria una coordinación logística que el SINAE tiene una experiencia fantástica. El presidente no se negó, dijo que recibía esa propuesta y que estaba dispuesto a analizarla. Y obviamente sentar en la misma mesa a los intendentes de Montevideo y de Canelones, que en esta reunión nuestros compañeros pusieron obviamente a las órdenes todo lo que las intendencias puedan tener, maquinaria, aparatos, conocimientos, municipios. Canelones tiene 32 municipios, es decir, se puede llegar de una manera mucho más cercana
que sí se mira solamente desde el gobierno nacional. A los hospitales se les está haciendo llegar agua de OCE de otros departamentos en camiones cisternas. Ustedes dicen proponer una logística similar en diferentes puntos del país. Es que va a haber que llegar a los hogares, a más hogares, porque ahora no solamente los vulnerables, porque la calidad del agua hoy es, obviamente, si tú tenés un límite de 200 de cloruro y de sodio y estás en 700, tenés una calidad de agua muy mala. Vas a tener peor todavía, y eso el presidente lo asumió como que era irreversible. Paso Severino tiene 1,5 millones de reservas de litros, de millones de litros cúbicos, cuando normalmente tiene 70 millones. Por lo tanto, si los pronósticos de que no va a llover hasta agosto, en 15 o en 20 días, a más tardar, no vamos a tener ya ningún tipo de reserva de agua. Quechichán, usted hablaba de la importancia de las intendencias que estuvieran ayer sentadas en esa mesa, que fueran escuchados, porque fue un reclamo de Orsi también, cuando dijo, bueno, nos podría haber recibido el presidente, ahora sí lo recibe el presidente. ¿Tendría que haber estado COSE, teniendo en cuenta toda las conferencias, los trabajos que ha realizado, la preocupación que ha manifestado, las ejecuciones que ha llevado adelante, ¿no? A nivel de pozos, a nivel, bueno, de brindar agua en las policlínicas? ¿No era una buena señal política que estuviera COSE ayer sentada en esa mesa? Está de viaje, está en Bogotá por un foro. La intendenta tenía un compromiso en Córdoba, en el exterior, con Mercociudades, ya en Bogotá, creo que era, ¿no? hacía mucho tiempo. Estuvo muy bien representada por Monsecchi. Acá lo que se trataba de dejar en claro que las instituciones y todo lo que ello conllevan, más allá de las personas y de lo que, como bien tú decís, la intendenta de Montevideo se ha ocupado, se ha preocupado de este tema, pero estuvo representada, estuvo la palabra de Montevideo, y obviamente hubiera sido mejor que estuviera, pero no fue ningún impedimento para que la reunión pudiera tener los niveles de intercambio que tuvo. ¿Qué valoración hace de la politización que ha tenido todo el tema de la crisis del agua y sobre todo, bueno, justamente que tuvo como protagonista también a la intendenta de Montevideo? Tuvo como protagonista, digamos, la politización, yo te diría que comenzó cuando el gobierno empezó a decir que toda la culpa de la crisis del agua era el gobierno anterior, es decir, no la comenzó COSE, la politización. Yo creo que la gente hoy quiere otra cosa. Yo no me voy a meter en ese debate, si las obras había que haberla hecho, si antes o después, si nosotros pensamos que el gobierno la ha corrido de atrás, pero creo que hoy la gente de nosotros, porque la situación es crítica, está esperando que le demos alguna solución. Y para nosotros la solución es esos niveles altos de coordinación que nos permitan llevar agosto, septiembre, que es donde el tema empezaría a tener cierta normalidad, de una manera más coordinada que lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Hablando de señales, ¿cómo fue ese diálogo con el presidente de la República, ¿no? Una delegación nutrida de representantes del Frente Amplio de diferentes ámbitos parlamentarios, de las intendencias, de la misma fuerza, ¿no? ¿Cómo fue ese diálogo, sobre todo en un momento donde parecía que no era el ida y vuelta más acorde a la democracia de nuestro país? No, cordial, ahí hay una generación, además, que se conoce, Ortuño, presidente del Frente Amplio, el propio presidente de la República, nosotros mismos tenemos un largo vínculo, el propio intendente. La reunión fue cordial. La conformación de la delegación del Frente quiso también señalar la gravedad del momento, es decir, que estuvieran las intendencias, que estuviera la OCE, que estuviera el Parlamento, que ha jugado un papel. Por eso a nosotros nos sorprendió un poco que el presidente estuviera solo con su encargado de comunicación, Ponce de León, y con nadie más del Ejecutivo, porque acá hay en el medio obras que hay que hacer. Debería estar el Ministerio de Transporte, debería estar la OCE, debería estar el MIDES, que va a tener un desafío enorme de llegarle a un conjunto todavía mayor de hogares que lo que le está llegando ahora. Pero bueno, esos son estilos de gobernar, y los tenemos que respetar. La reunión fue cordial y fue de intercambio. Chichén, o sea, para pasar en limpio, el único punto que quedó un poco en duda fue el tema de la tarifa, que por ahora hubo una negativa rotunda. Exonerar, sí, hubo una negativa rotunda de exonerar. Fue el único punto dentro de... Sí, los otros puntos... era obvio que íbamos a tener acuerdo porque el presidente los había propuesto el día anterior, y nosotros hacía casi 2 meses que veníamos proponiendo en la misma línea las medidas que el gobierno finalmente
logró tomar. Como la distribución de agua, por ejemplo. ¿Cómo? Como la distribución de agua. Como la distribución de agua, como la quitada de los impuestos. Sin ninguna duda. Ayer el gobierno anunció un fondo para la crisis hídrica, así como funcionó con el COVID, que serían unos 23 millones de dólares mensuales. ¿Qué les parece esa cifra? ¿Alcanza para, por ejemplo, las aspiraciones que tendría el Frente Amplio para hacerle frente a la crisis? El presidente ayer no habló de cifras, sí estuvo en la reunión, estuvo el tema del fondo por la crisis hídrica, volvió a argumentar, cosa que yo no discrepo, de que los fondos para cuestiones así puntuales, especiales, son ordenadores, es decir, permiten hacer un seguimiento de los gastos de una mejor manera. Nos anunció que iba a llegar al Parlamento en estas horas, seguramente nosotros lo vamos a votar. Pero no estuvo el monto. ¿Y lo van a votar sin proponer algún aditivo? Vamos a verlo. El texto sería el mismo que para el fondo COVID, ¿no? En principio el formato nos parece correcto. Veamos qué contenido tiene. ¿Ya se sabe cuándo estaría llegando al Parlamento esa redacción? Parecería que en el día de hoy. Hoy. Parecería que en el día de hoy. Bien. ¿Qué pasa con el sector agropecuario, ¿no? Que también se viene viendo muy afectado? Fue una de las primeras preocupaciones cuando todavía no se hablaba que podía llegar a faltar agua para nuestros hogares. ¿Cuál viene siendo el planteo del Frente Amplio en ese sentido? En realidad, cuando en octubre el gobierno declara la emergencia agropecuaria, el Frente Amplio ya había empezado a advertir que el agua para consumo humano iba camino a tener problemas importantes. Nosotros planteamos ayer el tema también, especialmente la de los pequeños productores. Nuestra fuerza política acaba de terminar una recorrida por los temas específicos agropecuarios en el interior del país, reuniéndose con gremiales, con asociaciones, con pequeños productores, y están muy preocupados, siguen muy preocupados. Pero ahí hay todavía un poco más de margen en algunos apoyos que puedan lograrse. Es decir, la propia institucionalidad agropecuaria siempre ha estado mejor preparada con fondos de reserva que esta para el consumo humano. Así que, pero estuvo presente, estuvo muy presente por el presidente del Frente Amplio, que le dijo la preocupación que le habían transmitido los pequeños productores, porque claro, esta es una crisis que tiene muchos brazos y que va a afectar... Que aparte la realidad del sur no es la misma que la del este ni la del norte del país. Ni que hablar. Bueno, en buena parte del país ha ido lloviendo, ha estado lloviendo. Bueno, hay inundaciones en Brasil. Digamos, estamos en un mundo en donde el clima y la naturaleza nos están dando todos los días algún cachetazo diferente, y para eso, bueno, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que tener técnicos, pero fundamentalmente hay que tener medidas preventivas. Por lo tanto, después de este cuello botella que vamos a tener ahora, en 15, en 20 días, las obras que finalmente se necesitan para darle respuesta a los problemas del agua en Uruguay deberán ser un problema de todos nosotros y encararlo como una gran política de Estado para el futuro. Ahí está, senadora. Y con esa mirada más a largo plazo, el Frente Amplio, ¿qué línea se está trazando? Y también le pregunto, ¿qué mirada retrospectiva tienen, ¿no? Porque las obras de OCE que no se hicieron, es verdad, capaz que en este periodo no se hicieron, pero antes tampoco se hicieron. En ese reclamo que hay de cantidad de personal, de hacerle frente a roturas que son, bueno, tan grandes, ¿no? Tan alta ese porcentaje de problemas, que es muy difícil de hacerle frente. ¿Qué mirada para atrás y mirada para adelante se tiene desde el Frente Amplio? Yo tengo una mirada para atrás de lo que yo puedo defender de nuestras gestiones, que fueron los 130 millones de dólares que los gobiernos del Frente Amplio invirtieron en OCE. Fue la inversión más grande de los últimos 50, 60 años. Hicimos la 6ª línea de bombeo. Si hoy no tuviéramos esta línea de bombeo, el nordeste del Uruguay también tendría problemas de agua. Empezamos a encarar el tema de las roturas y las bajamos prácticamente a la mitad. Hicimos una inversión muy importante en plantas potabilizadoras en prácticamente todo el país, y es cierto que dejamos pronto Casupá. Pero yo creo que hoy la gente ya no quiere oír si Casupá sí, si Casupá no, si Neptuno sí, si Neptuno no. Quiere una solución. El gobierno es
el de hoy, el que está gobernando, serán ellos los que terminarán decidiendo. Para nosotros Casupá sigue siendo una necesidad, pero digamos, todos podemos mirarnos autocríticamente de que se puede haber hecho más, pero lo que no podemos aceptar es que en los gobiernos del Frente Amplio no se hizo. Incluso en el debate, nosotros, este mismo presidente que era oposición, pedía a viva voz en Maldonado, cuando por unos días salió el agua turbia, que bajáramos la tarifa de todo Maldonado. El gobierno del Frente Amplio exoneró de la tarifa ante un problema nuevo, como eran las cianobacterias. No era un problema que se podía prever tanto como esto que nos ha sucedido ahora. Pero creo que ese debate va a haber que darlo. Nosotros vamos a dar una propuesta cuando nuestro programa esté aprobado en diciembre en el Congreso. Tenemos un preprograma que atiende estos temas, sin duda del agua, sin duda de los desafíos del mundo del trabajo, sin duda de las comunicaciones, sin duda del ambiente, sin duda de la ciencia. Hay cosas que han irrumpido en el mundo que obligan a cualquier fuerza, pero a una fuerza progresista, te diría mucho más, a mirarlas con muchísima responsabilidad. Senadora, aprovechando que está aquí, queremos abordar otros temas también. Se viene la rendición de cuentas, ingresa próximamente al Parlamento. ¿Cuál va a ser el pedido puntual que va a realizar el Frente Amplio? ¿Mayor inversión en qué rubros? Bueno, nosotros tenemos unas reuniones pendientes. Primero queríamos saber por dónde venía. Ahora ya sabemos que son unos 20 millones de dólares de aumento presupuestal. Parecería casi todos destinados a la salud mental. Obviamente nosotros lo vemos bien, aunque no va a alcanzar, sin ninguna duda. Pero hay otros temas como la pobreza infantil que a nosotros nos preocupa enormemente. Y los temas de la salud, yo creo que la inversión, especialmente en la salud pública, ha ido decayendo. Creo que van a andar por ahí los temas que más nos van a preocupar y que más vamos a plantear. Ahora, Gil Ustember se reunió con el presidente, planteó una serie de medidas para mejorar la comunicación y los trabajos en conjunto coordinados entre los diferentes organismos del Estado e instituciones para beneficiar justamente a la primera infancia. Tal vez el gasto no pase tanto por una mayor inversión, sino por un mejor gasto. Sí, es cierto. Ahí hay que poner el ojo, hay que poner mucho trabajo. Siempre se puede gastar mejor y en el Estado sin ninguna duda, pero si no hay inversión, hay sí un problema ya de luz roja prendida. ¿Pero van a apuntar hacia algún sector específico para la niñez, por ejemplo, algún tema a tocar específico para, generar un efecto? A nosotros la salud mental nos preocupa enormemente por las derivaciones tremendas que está teniendo por la presencia de otros fenómenos que tienen que ver con la seguridad, con el narcotráfico, con el consumo de estupefacientes. Bueno, ahí vamos a trabajar, sí. ¿Comparten la medida que llevaron adelante tanto el CODICEN con las recomendaciones de la cartera de salud, con diferentes asociaciones como la Sociedad de Pediatría de nuestro país, de adelantar las vacaciones por este contexto que estamos atravesando? Yo te diría que una vez más me parece que se corre de atrás el problema. Todos los científicos nos dicen que era evidente que después de la pandemia y después de que las personas no desarrollamos determinados anticuerpos por el encierro en el que tuvimos y por lo que estaba pasando en Europa, estos virus aparecían y aparecían fuertemente. Parece increíble que antes del comienzo de las clases no hubiera habido una coordinación más profunda de la ANEP con el Ministerio de Salud Pública. Para esto se viene registrando desde el mes de junio este incremento. Era previsible, tan alto, ¿no? Absolutamente previsible. Era previsible. Absolutamente previsible, lo dicen todos los científicos. Es lo que sucedió en Europa después de la pandemia y cuando aparecen los primeros fríos. Yo creo que una vez más se corrió un poco de atrás y ahora ha generado unos problemas importantes. A nivel de turismo, por ejemplo, para plantear... Pero te diría que no los más importantes, a nivel del trabajo, a nivel de la cultura, a nivel de las familias. ¿Qué van a hacer esos niños? En general los niños, ustedes que son mujeres lo deben saber, cuando no los cuida la mamá, los cuida la abuela. Los niños van a la casa de los abuelos y los abuelos también son un factor de riesgo. Entonces, creo que
creo que habría que haberlo pensado un Pero poquito cuando usted más. dice se podía haber previsto que hacer 2 semanas de vacaciones sino una, hacerla adelantada, o sea, como ahora que se adelantaron en la primera y Las segunda vacaciones de julio siempre tuvieron ese objetivo de evitar contagios de las gripes comunes. El problema es el cambio en el camino. El cambio en el camino, es decir, iban a ser hasta determinada fecha, ahora se adelantan, por lo tanto los padres y sus trabajos tienen sus enormes problemas. Obviamente la salud es lo que está primero, pero nada garantiza que esta medida pueda ser, pueda tener el resultado que se quiere. Venimos de un discurso que lo último que se debe cerrar son las escuelas, cuando el COVID y cuando otros episodios, a este cambio que, no sé, a nosotros nos pareció un poco Ahora, no se cierran, sino que se adelantan una semana más de Se adelantan vacaciones. una semana, pero la vida de la gente tiene sus No, planificaciones. en el sector público se agrega una Se agrega semana. una semana va a más. ser una sola. Exactamente, exactamente. Ministra, usted fue ministra de Turismo. Fui. ¿Cómo ve la afectación que se genera esto como en el efecto dominó, ¿no? Porque hay, bueno, viajes que ahora se están intentando cambiar. De hecho, hoy el Ministerio de Turismo va a salir a hablar justamente porque, bueno, ayer fue una jornada muy intensa de incertidumbres con el anuncio de estos cambios. Sí, es muy caótico. Para el turismo, que requiere cierta planificación, porque además Uruguay después de la pandemia ha perdido conectividad aérea y por lo tanto tampoco están todo el abanico de posibilidades desplegado, pero yo te diría que no es la consecuencia más dura la del turismo, sin duda lo es, porque genera mucho trabajo alrededor de eso, sino que es todo el movimiento que genera alrededor de la familia y todas las alteraciones que genera alrededor de la familia, sin ninguna duda. Volviendo al ámbito parlamentario, ya antes de despedirla, ¿ha seguido la interpelación al ministro Heber? Y poco, ayer durmió, me imagino, en la noche. Yo dormí, absolutamente. O sea, sí. se acostó con la página del Parlamento escuchando la interpelación. Puede haber levantado porque sigue. Me acosté escuchando la disculpa del ministro Heber a Ceres, que había... Sí, hizo un cuestionamiento respecto a dónde sacaba esas cuestionamiento cifras. muy duro. Bueno, pidió disculpas, no sé qué. Ahí dejé de mirar y ahora en la mañana miré un poquito nomás. ¿Funcionan todos nuestros sentidos al momento de una interpelación de casi 24 horas que sigue hablando Heber? No, yo creo que habría que analizar, sí, otras formas. No hay duda que nadie le puede cerrar la boca a ninguno de los 99 diputados. Y todos tienen derecho a hablar y obviamente el ministro a defenderse y el interpelante a hacer todas las preguntas que quieras, pero sin ninguna duda una interpelación de 24 horas, el agotamiento en algún momento aparece, sin duda, sin ninguna duda. Senadora, muchas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con la senadora del Frente Amplio, Liliam Quechichian, 9 de la mañana, 16 minutos.